Hola, soy Nicole Bolledo, psicóloga organizacional, y hoy no vengo a hablarte como psicóloga, vengo a hablarte como Nicole, para contarte un poquito mi historia de cómo las rutinas y los hábitos ayudaron a sostenerme a mí cuando no pude hacerlo por mí misma, cómo ciertos cambios en mi mentalidad y en la forma de verme a mí misma me pudieron sostener, así que hoy día les voy a contar un poco de eso. Porque si te soy súper honesta, yo siempre me sentí como una persona desordenada. Siempre me repetía a mí misma que las rutinas eran fomes, que yo era una persona espontánea. Me lo repetí tanto a mí misma que empecé a creérmelo y a pensar que eso era parte de mi identidad. Y además muchas personas me repetían siempre que yo era una persona muy creativa. Entonces yo pensaba que la rutina, la disciplina no podía coexistir con la creatividad. Pero algo que pasaba en mí es que detrás de toda esta espontaneidad había niveles súper altos de ansiedad, niveles tan altos de ansiedad que llegué a tener muchas crisis de pánico. Por mucho tiempo me convencí que yo no era una persona que estaba hecha para tener una rutina, pero lo que me pasó es que no tenía ni siquiera la higiene básica para poder estar en paz, para tener un sistema que me permitiera pensar, desarrollarme, dormir, descansar. Y eso me llevó a pasar por años de insomnio, ansiedad, crisis de pánico, ciclos de orden y desorden que se repetían una y otra vez en un bucle infinito de empezar a hacer algo, dejarlo, empezar. Desde chica uno de los grandes problemas que tuve fue el tema del insomnio. Pasaba noches sin dormir o trataba de ver películas para poder quedarme dormida y finalmente terminaba durmiendo 3 o 4 horas. Iba al colegio muerta de sueño, ojerosa, con mucha ansiedad y casi rozando la depresión. Y lo peor de esto no era solamente el hecho de estar cansada por no estar durmiendo, era el pánico que me provocaba ir a acostarme. Pensar, me quedan solo 5 horas para dormir, me quedan 4 horas para dormir, ahora qué voy a hacer, no duermo. Y ese miedo que yo tenía, lo único que hacía era aumentar mi insomnio, porque entraba en este bucle de miedo a no poder quedarme dormida que me provocaba que no durmiera en la noche. Y en ese bucle infinito sentía que me perdía y por lo mismo me compré un reloj inteligente, un pad. La idea era poder medir cómo estaba durmiendo y si bien no arregló mi problema de sueño, obviamente es solamente un reloj, me ayudó un poco a ser consciente de las pocas horas que estaba durmiendo, de la baja calidad que tenía de sueño. Y ahí aprendí mi primera gran lección, que es para poder cambiar algo, primero hay que ser consciente de ese algo. Si no somos conscientes de esto que está pasando, no lo podemos transformar. Y lo raro es que a pesar que el sueño siempre había sido un problema en mi vida, yo nunca me había dado cuenta ni había sido consciente de todos los problemas que me traía el no dormir bien. Yo pensaba ya, ok, no estoy durmiendo, pero bueno, voy a tener que ir a hacer mis cosas igual, pero no era consciente de todas las cosas que traía el no estar durmiendo bien. Con toda esta obsesión que yo tenía hacia no poder quedarme dormida, empezó toda esta investigación de Google primero. Empezar a leer cómo puedo quedarme dormida, qué hago si no duermo, por qué estoy durmiendo tan poco. Empecé a leer, a informarme más, a leer artículos, a leer libros. Y me di cuenta que el sueño no solamente afectaba mi energía, sino que también afectaba en los niveles de ansiedad, en mi memoria, en mi regulación emocional y en un montón de problemas que yo no me había dado cuenta que estaba generando el problema de no dormir y que ahora todo hacía mucho más sentido. De hecho, no fue hasta cuando regulé finalmente mi sueño y empecé a dormir las horas que correspondía que me di cuenta realmente cuánto me había afectado todo este tiempo de no dormir. Todo hacía mucho más sentido. Yo sufría crisis de pánico, como les conté. Y muchas veces pensé o llegué a pensar que tenía ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada. Iba al doctor y cuando iba al doctor lo que me daban eran pastillas. Y ojo que no tengo nada contra los medicamentos, que obviamente pueden salvar vidas, pero cuando son bien recetados. Pero en mi caso fue que descubrí que cuando lograba ordenarme un poco más, lograba dormir las horas que tenía que dormir y además me alejaba de ciertos estresores externos que tenía cerca, realmente todos esos síntomas de algún trastorno de ansiedad generalizada desaparecían completamente. Y fue súper esclarecedor, entendí dos cosas. Lo primero, que lo que era más estresante para mí o lo que generaba más problemas en mí no era interno, sino que era externo. Y lo segundo, que como psicóloga sé que muchas veces se cometen errores,
por diagnosticar rápido a las personas en vez de mirar su rutina, sus hábitos y los estresores externos que pueden tener, lo que pueden estar dando como resultado tener ciertos síntomas que son normales para una persona. Mi camino me enseñó que no necesariamente es que tengas algún trastorno o que tengas alguna afección, sino que las personas necesitamos estructura, necesitamos nuestros hábitos, somos animales, somos personas y necesitamos tener ciertos factores higiénicos para recién empezar a poder sentirnos bien. Seguí en este camino de empezar a averiguar más sobre los hábitos, sobre las rutinas, trataba de incorporar ciertas cosas, no todas funcionaban, después me desordenaba de nuevo y todo eso explotó mucho más cuando llegó la pandemia. Tenía demasiado tiempo libre. Estaba encerrada, no me movía, no estaba armando ninguna rutina, ningún hábito que estuviera tratando de mantener más allá de lo mínimo. Y empecé a llenar mis días con carretes por Zoom. Me dormía súper tarde, no tenía mucha dirección mi día porque antes había que levantarse mucho más temprano, salir de la casa, hacer ciertas cosas. Ahora incluso teníamos clases online, entonces todo era súper difuso. Tener clases incluso desde la cama, no levantarte. Recuerdo un día en particular, después de un carrete de Zoom, los que estuvieron en carrete de Zoom sabrán lo terrible que era esta sensación. Cerré el computador y me di cuenta que estaba sola en mi pieza, curada. No sé qué hora era algo de la madrugada y que no tenía ningún sentido, probablemente era un día de semana y me sentí súper mal conmigo misma. ¿Qué estoy haciendo con todo este tiempo libre? Muchas veces yo pensé, la ansiedad me está causando esto, la ansiedad me está causando que yo no tenga ganas de hacer nada. Pero hubo un momento en que me empecé a preguntar, ok, estoy haciendo esto, estoy tomando por un carrete de Zoom, que aparte era súper fome y súper estresante estar lleno de personas que nadie se entendía nada. Luego, no hacer nada de ejercicio, no hidratarme, no alimentarme bien. Entonces quizá no es que la ansiedad me está causando esto, es que yo misma me estoy causando ansiedad porque ni siquiera tomo agua en el día. Luego de esto hubo días en que empezaba ya a ordenarme. Voy a empezar a comer más sano, voy a empezar a dormir a cierta hora, voy a empezar a hacer ejercicio. Pero después me quedaba hasta más tarde quizá carreteando y todo se me desordenaba. Sentía que si se me desordenaba el sueño, todo se desordenaba y por lo mismo si veía a mis amigos arruinaba todo el progreso que llevaba. Vivía en esta contradicción todos los días entre querer ser una persona súper ordenada, súper disciplinada, pero al mismo tiempo sentir que me aislaba porque mis rutinas y mis hábitos eran demasiado inflexibles y que me desordenaba y todas mis rutinas y mis hábitos desaparecían y volvía a la versión de mí que a mí no me gustaba. Y mi primer gran cambio vino con el ejercicio. Yo hacía ejercicio, pero generalmente estaba acostumbrada a hacer cardio, correr, andar en bicicleta y todo eso me dejaba súper cansada. Tampoco tenía una estructura para hacer ejercicio, a veces hacía ejercicio y me daba cuenta, era súper consciente que cuando hacía ejercicio mis niveles de ansiedad bajaban un montón. Aún así no tenía ninguna rutina ni nada que me sostuviera para empezar a hacer ejercicio más seguido. Y justo fue en un momento en el que yo estaba estudiando y trabajando. Entonces hacer mucho cardio que requería 1 hora, 45 minutos, no era posible en mi horario de estar trabajando en horario mall y además ir a la universidad sin días de descanso en la semana. Entonces agregar estos ejercicios de fuerza fue como un cambio de chip. Empecé a tener mucha más energía por hacer estos ejercicios de fuerza. Antiintuitivamente logré que mis días fueran mucho menos cansadores cuando los partía haciendo ejercicios de fuerza. Con este hábito real que era hacer 20 minutos una rutina con pesas en mi casa, se volvió como un ancla real para empezar a partir con ciertos hábitos positivos. Mi día partía con ejercicio y cuando mi día partía con ejercicio todo se sentía mucho más liviano y mucho mejor. Sentía mucha más claridad mental. Justamente porque empecé a trabajar y a estudiar sin tener días libres en la semana, fue que tuve que empezar a acomodar mis sueños sí o sí. Porque si no dormía bien, significaba que el otro día iba a estar súper cansada para ir a trabajar o ir a estudiar. Y si estaba súper cansada, significa que esas 2 horas que iba a tener para estudiar no iba a poder estudiar. ¿Y a qué hora estudiaba? Me echaba el ramo o no iba a trabajar o no rendía, entonces no era sostenible no estar viviendo a full.
Ya había investigado un montón sobre el sueño, ya tenía mi reloj para medir cómo estaba durmiendo, pero ahora sí o sí, por obligación, tenía que ponerme a poner en práctica todas las cosas que había leído y que tenía clarísimo que tenía que hacer. Tenía que poner el modo nocturno en el celular después de las 7 porque eso permite que tu cerebro empiece a liberar melatonina para poder dormir. Sabía que tenía que dejar las pantallas por lo menos 2 horas antes de dormir, no mirarlas. Y empecé a crear mis pequeños rituales para dormir, para empezar a decirle a mi cerebro, ya, voy a descansar. Entonces lo que hacía era prender una vela con olor a vainilla, que me encanta, y empezaba a ordenar mis cosas para el otro día. Empezaba a ordenar mi ropa, ver qué era lo que tenía pendiente, hacer mi skincare. Poco a poco empecé a poder regular mucho más mi sueño. Mi cerebro ya sabía cuándo era hora de irse a acostar, todas las cosas que yo tenía que hacer, el ritual que seguía, y finalmente me ayudaba a quedarme dormida mucho antes. Y aquí me empecé a dar cuenta del poder que tenía, el poder que tenía de poder controlar las cosas que yo hago y cómo eso puede derivar en que tenga más o menos ansiedad, en que pueda dormir mejor o peor. Hay muchas cosas y en ese momento tenía muchos estresores externos, la familia, la universidad, que me afectaban y que yo no podía controlar, pero habían cosas que yo sí podía controlar, que era poder dormir bien, poder comer bien, poder hacer ejercicio para bajar estos niveles de ansiedad. Y en ese momento yo entendí que lo que tenía que hacer era mantenerme ocupada. Pero claro, como esto me estaba funcionando y podía rendir mucho, me iba súper bien en la universidad, me iba súper bien en el trabajo, hacía ejercicio todos los días, empecé a obsesionarme, a llenar mi día de una rutina perfecta y súper alineada con todas las horas del día y todo lo que tenía que hacer. Y justamente por eso, porque quería mantenerme ocupada, olvidarme de los estresores externos, olvidarme de mí misma y empezar a llenar mi vacío con una rutina, en vez de generar una rutina que me ayudara a generar las cosas que yo quería. Pero lo que al principio parecía una súper buena idea, que me estaba dando excelentes resultados, terminó siendo una jaula donde me empecé a alejar de todo lo demás porque necesitaba hacer esto de forma perfecta y porque no estaba creando una rutina desde lo que yo realmente quería o lo que yo realmente valoraba en el día, sino que estaba creando una rutina por lo que sentía que tenía que hacer y porque quería mantenerme ocupada, quizá para no pensar en lo que yo quería hacer realmente. Pero esa segunda parte se las voy a dejar en el video de la próxima semana para no alargar tanto este video. Y si te gustó este video, si conectaste con lo que yo estoy contando, si te sentiste representado o representada en algún momento, déjamelo en comentarios, me encantaría leerte. Y te dejo invitado o invitada a que le des like, a que te suscribas y que la próxima semana veas la parte 2 de este video, donde termino de contar un poco mi camino en el tema de cómo construir una rutina y hábitos que sean sostenibles, que sean realistas y que vayan con lo que realmente uno quiere, no con lo que el resto espera de ti o no con lo que uno ve en Pinterest o en Instagram o en TikTok sobre cómo uno debería tener una rutina. Así que te dejo súper invitada a que la próxima semana veas mi próximo video.